Hola, ¿cómo andan? Gracias. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Profe. Bueno, acá estamos a pocos días ya para hacer un repaso. ¿Mm? A ver qué dudas tienen, qué, qué es lo que han leído, alguna duda de lo que han leído hasta ahora. Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. Con relación, vio que en realidad en el derecho cambiario existen influencias e independencias entre lo que es el derecho cambiario y el derecho común. Ahora, yo quería hacer una pregunta con relación en relación a, valga la redundancia, la relación de provisión que puede existir entre una letra de cambio. ¿Existe influencia entre la letra de cambio y la relación de provisión? Y a su vez, en cuanto a su exigibilidad, si la emisión de una letra de cambio hace que se postergue la exigibilidad de la relación de provisión, entendido como una declaración de No, la, no, de la no. La relación de provisión, como te dice Gómez Leo, la relación de provisión es una relación pura de crédito, ¿sí? Que se da entre el librador y el girado, exigible a más tardar al vencimiento del título y por el importe de este. ¿Sí? Es decir, fíjate vos qué es la provisión. La provisión en realidad es una relación pura de crédito. ¿Sí? Es un crédito. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces se confunde la provisión con el dinero. En sus orígenes la provisión era una cuestión de dinero. Pero después eso fue avanzando y hoy es un crédito, puede ser dinero, puede ser una apertura de cuenta, puede ser una compensación, puede ser lo que a vos se te ocurra. Pero no tiene que ver tanto con la relación causal, ¿sí? No tiene que ver con la relación causal eso, es con la relación que le da origen. Sí se dice que es una relación técnico-jurídica que propicia la aceptación. ¿Se entiende? Propicia la aceptación, ¿por qué? Porque evidentemente, por ejemplo, si yo te digo a vos, Franco, eh, vos aceptás tal título que yo te voy a mandar la plata para que pagues, ¿sí? Si yo efectivamente te envié el dinero, vos lo vas a aceptar, ¿sí? Ahora, si yo no te lo envío, lo más probable es que vos no aceptes. ¿Por qué? Porque yo no te hice la provisión. De hecho, fíjate que, como te dice Héctor Cámara, eh, el no hacer la provisión, digamos, la provisión propicia la aceptación, pero una vez que el girado aceptó, queda obligado cambiariamente por haber aceptado, independientemente de que le hayan hecho la provisión o no. ¿Sí? Si bien la propicia, él va a quedar obligado independientemente de que le hayan hecho la provisión o no. Ahora, si él aceptó y no le hicieron la provisión, vos fíjate que él, como te dice Héctor Cámara, podría ejercer una acción de daños y perjuicios contra el librador. ¿Sí? Por eso te digo, no tiene que ver con la influencia y la independencia de la obligación cambiaria y la obligación causal, la provisión. ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias, profe. No, no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran preguntar? Aprovechen. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va? Yo soy alumno de la Comisión 2. Sí, dale. Entré de casualidad y me encontré con que estaban dando una clase de repaso. Así que, es más, justo estaba mirando tu video de cheque postdatado. Ajá. Eh, Yo di eso, no me acuerdo. Yo grabé y eso, no me está acuerdo. subido al campus. Está Ah, subido al mirá. campus. Horribles esos videos. Yo la verdad que como la segunda vez que lo veo. Pero me cuesta por Yo, ahí capaz vos sabés comprenderlo. que, vos sabés que cuando nos dijeron que teníamos que grabar videos, yo digo, sí, no hay problema. ¿Viste? Cada uno acostumbrado a ver videos de YouTube. Sí, no hay problema. En 10 minutos lo grabo, sí. Me encontré con que era más difícil de lo que me imaginaba. Es más Me, difícil. me acuerdo que el primer video que tuve que grabar, lo
lo empecé a grabar creo que como 8 o 10 veces. Y así todo quedó horrible. Y así todo lo mejor que salió. Porque nunca me imaginé que era tan difícil. Claro, yo hace muchos años que doy clase, ¿no? Pero nunca me imaginé que era tan difícil hablarle a una camarita sin tener a nadie enfrente. Aunque sea virtual, por ejemplo, ahora, yo algunos de ustedes los veo. Entonces, más o menos, uno es lo más parecido, digamos, a dar una clase. Pero grabar un video es hablarle a nadie. Entonces uno se desconcentra, qué sé yo, no sé, fue rarísimo, horrible. Bueno, así quedaron, ¿no? Sí, Decime, Walter. no sé a ustedes en la comisión de este horario, pero en Quiebras, a nosotros nos hicieron hacer un video. ¿Ah, sí? Ay, sí, y por eso te entiendo, fue de 10 minutos nomás. Ah, Ay, mira. sí, yo ¿Pero creo un que lo video habré sobre grabado qué? 35 veces. ¿Un video sobre qué? Y a mí, por ejemplo, me había tocado desapoderamiento. Ah, mira. Entonces tenías que, te tocaba un caso práctico donde vos tenías que atender a una clienta y cómo deberías aconsejarla en base a los puntos que te tiraba. El tema puntual era desapoderamiento, pero con todos los efectos y todo eso. Y Mirá también, vos. sí, fue increíble, y es por eso te entiendo. Imposible grabar 10 minutos cuando en realidad, sí, yo creo que me llevó 3 días. Pero Bueno, bueno. decime. Con respecto al cheque postdatado, vos decías en el video que se sigue utilizando. Bien. El tema, a mí ahora me quedo en duda. El cheque postdatado que tiene la fecha de creación posterior a la presentación. En esos casos, le es inoponible entonces al concurso, a la quiebra y a la incapacidad sobreviniente del librador. Claro, el tema es, a ver, para que se entienda, ¿qué es un cheque postdatado? ¿Qué es un cheque postdatado? Es un cheque que tiene una fecha de creación posterior, ¿sí?, a la fecha, en la fecha de presentación del pago. ¿Sí? Es decir, yo lo presento el pago hoy, pero tiene fecha de creación, hoy es 3 de diciembre, 4, 3. 3 de diciembre, ¿no? Y le pongo fecha de creación a ese cheque, le pongo fecha de creación, no sé, 22 de diciembre, de creación, ¿sí? 22 de diciembre. Entonces, claramente ese cheque está postdatado. ¿Qué pasa con ese cheque si ustedes lo presentan al banco? Hoy te lo rechazan. No lo va a pagar. ¿Y cómo te lo rechazan? Y te dicen que no es cheque. Claro. Pero aquí, ¿cómo te lo rechazan? ¿Te lo rechazan? Porque vos me decís, hoy te lo rechazan. Y el rechazo, que es en el término del artículo 38 de la ley de cheques, es decir, te ponen el No, sello de rechazo. no te ponen nada, no te dicen como que no es cheque, como que no existe. Exacto, no te ponen nada. No te lo podrían rechazar, te lo devuelven en realidad, sería técnicamente, te lo Ah, bueno, devuelven. sí, te lo devuelven, sí. No, pero es importante la diferencia, Nicolás. ¿Por qué? Porque el rechazo implica en los términos del artículo 38 de la ley de cheque. ¿Sí? Es decir, te ponen el sello de rechazo, yo no, porque ya viene preimpreso, ¿no? Pero te ponen la fecha y hora en que fue presentado, quién lo presentó, el número de cuenta, o sea, todo lo que te exige el artículo, las cautoras causales de rechazo, la firma de la persona, todo eso. ¿Sí? Rechazo que es muy importante, ¿por qué? Porque hace la vez de protesto y un mal rechazo produce la inhabilidad del título, con la consecuente acción de daños y perjuicios que uno tiene contra el banco, ¿no? Pero, yendo al cheque postdatado, ¿qué pasa? En el cheque postdatado vos lo presentas, el banco en realidad te lo tiene que devolver, no te lo puede rechazar. ¿Sí? No te lo puede rechazar por lo menos en los términos del artículo 38. ¿Por qué? Porque si te lo rechazara, te lo inutiliza el cheque. ¿Está? ¿Por qué? Porque un cheque que ya fue rechazado no podría volver a ser presentado. Primero porque estaría mal rechazado porque no es cheque. Y el banco no puede rechazar algo que no es cheque. ¿Sí? Pero además lo inutilizaría, ¿por qué? Porque vos no lo podrías volver a presentar. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer es devolvérselo. ¿Está? Claro. Ahora,
como no es cheque, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el recorrido del cheque podatado? Durante la vigencia del decreto 4776, el cheque podatado era cheque. Artículo 23 del decreto, el cheque podatado era pagable a su presentación. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, es largo de explicar, generó toda una serie de abusos, qué sé yo, y se modifica la ley de cheques, aparece la 24.452, se modifica el artículo 23, y el cheque podatado sigue siendo pagable a su presentación, pero sin oponer el concurso, quiebre, capacidad del librador. ¿Sí? Y es ahí cuando a su vez aparece el cheque de pago diferido. Bien, ¿qué pasó? Todo el problema que hubo con la utilización del cheque de pago diferido, porque requería doble cuenta, porque requería del todo un sistema de registración, hizo que el cheque de pago diferido no funcionara, se modifica la ley de cheque, aparece la 24760, donde el cheque de podatado ya no es cheque, literalmente, ¿sí? No es cheque. Y además es inoponible el concurso de quiebra del librador, pero además de los endosantes. ¿Sí? Además de los endosantes, ojo con eso. Ahora, ustedes tengan en cuenta lo siguiente, el cheque podatado no es cheque. Ahora, no es cheque en la medida que no llegue la fecha que figura como fecha de creación. Una vez que llega la fecha de creación, ustedes lo pueden presentar al banco como cualquier cheque común y corriente. ¿Sí? Ahora, puede pasar lo siguiente, puede pasar que ustedes esperen hasta la que figura como fecha de creación, ¿sí? Y no ocurre ningún evento, es decir, no ocurre ni concurso, ni la quiebra, ni la incapacidad del librador, ni la sucesión, ni se inválida ante la sucesión del librador, ni ninguno de los endosantes, no pasa nada, listo. Ustedes lo presentan y el cheque común y corriente, ¿sí? Y ahí el banco le va a dar el tratamiento al cheque. Si tiene fondo se lo paga, si no tiene fondo no se lo paga. ¿Sí? O si hay causal de no pago, porque tiene una orden de no pagar, el artículo 5, lo que sea. ¿Está? Eso es lo que sucede con el cheque podatado. Pero no sé si era lo que vos me habías preguntado. ¿Quién era Walter, no? ¿Dónde está Walter? ¿Está todavía o no? Sí, sí, Ah, estoy Walter, acá. Aprendiste la cámara, por eso. Sí, no, Vos, pasa que tengo mala conexión. vos me habías preguntado puntualmente sobre. Me fui del tema y me Por eso, sí, la inoponibilidad al concurso, y ahora me hiciste recordar esa inoponibilidad de los endosantes. Me cuesta comprender eso. ¿Cómo sería la inoponibilidad a los endosantes? Es lo mismo, en el caso de que se concurse, ¿sí? En caso de que el concurso quiebra la sucesión, ¿sí? No lo vas a poder, es inoponible ante ellos. ¿Sí? No lo vas a poder presentar, no te vas a poder presentar a verificar con ese cheque. Eso es lo que Perfecto. sucede. ¿Sí? Sí. En la medida en que no haya llegado la fecha que figura como fecha de creación. O ¿Sí? sea que hasta antes de, o sea, hasta que no llegue la fecha de creación prácticamente no tiene validez. No es cheque. No es cheque, no sirve para nada. No, Pero me no lo vas a poder parece, ejecutar. pero es un tanto, o sea, no se usa más el cheque, esa modalidad de cheque postdatado, si la realidad es que es un riesgo. Mira, Hoy, y el más tema hoy es el con la siguiente. facilidad que tiene el No, cheque de pago pero diferido. ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Nico? ¿Qué es lo que le critica Pablo Antonio? Pablo Antonio, no sé si usted, alguno leyó la ley comentada de Pablo Antonio. Él lo que critica es esto. ¿Por qué se buscó dejar que se deje de utilizar el cheque podatado en sus orígenes, ¿no? ¿Por qué? Porque dio lugar a muchos abusos. ¿Qué abusos? Bueno, entre otros, ¿sí? El cobro de tasas de interés en sus horarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general, ¿qué pasaba? Cuando alguien daba un cheque postdatado, ¿sí? Te lo daba, no sé, a 15 días, 10 días, 20 días, 30 días. ¿Por qué? Porque no tenía los fondos en ese momento. Entonces, existía algo que se llamaba pacto de non petendo, es decir, un pacto de caballeros, donde yo le entregaba un cheque postdatado a Walter y le decía, mira, te entrego este cheque, pero vos hasta dentro de 30 días no lo presentes al cobro, que yo voy a tener los fondos depositados para que te lo paguen. ¿Qué pasa? Como el decreto ley permitía, ¿sí?, que el portador del título lo presentara y el cheque fuera pagado, ¿sí?, entonces se producían abusos. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que hacía Walter? Suponiendo, o el portador del título, vamos a poner a Walter. ¿Qué es lo que hacía el portador del título? ¿Sí?
le decía, bueno, mirá, si vos no me pagás tal tasa de interés, yo lo presento al cobro. ¿Sí? Lo presento al cobro, entonces me lo van a rechazar, yo te puedo hacer una denuncia penal por emitir cheques sin fondos, además eso te van a informar, te pueden cerrar la cuenta, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaba? Una vez que vos emitías un cheque postdatado, quedabas en las manos del portador del título. ¿Sí? Todo ese tipo de abuso es lo que se buscó evitar. Si vos lees lo que te dice la doctrina no te lo va a decir de esa forma. ¿Qué es lo que te dice la doctrina? La doctrina te dice, no, bueno, en realidad lo que se buscó al sancionar el cheque postdatado era que se dejara de utilizar el cheque en forma contraria a su naturaleza. Eso es lo que te dice la doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cheque postdatado, ¿qué es en cuanto a su naturaleza? El cheque postdatado es una orden de pago. ¿Sí? Ojo, algunos dicen que es un instrumento de pago. No. Como dice Carlos Malagarriga, el cheque postdatado es una orden de pago. El ser instrumento de pago es una de las funciones. Así como tiene una función, es un instrumento de circulación, es un instrumento de compensación, es un instrumento de pago. En cuanto a su naturaleza, es una orden de pago. Y al utilizarlo como cheque postdatado, ¿qué es lo que pasaba? Se utilizaba como un instrumento de crédito. ¿Se entiende? Entonces la doctrina que dice, bueno, en realidad lo que se buscaba era que se dejara de utilizar el cheque común en una forma contraria a su naturaleza. Sí, está bien, está bien. La realidad es que, como te dicen algunos autores, lo que se buscó evitar fueron los abusos que se cometían con esos cheques. ¿Sí? Pero, Nicolás, acá viene tu respuesta. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se modifica el régimen del artículo 23 de la ley de cheques, ¿sí? No se modifica la posibilidad de librar cheques en blanco, como dice Pablo Antonio. ¿Sí? Entonces, hoy, vos no emitís directamente un cheque postdatado, pero podés emitir un cheque en blanco, que es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Librás un cheque en blanco y le das la posibilidad al portador de que te lo cobre con la posibilidad de que lo completa con el día de hoy, ¿sí? Y lo presenta al pago sabiendo que no tenés fondo, y eso implica que a vos te apliquen una multa, que te informen al Banco Central, te puedan cerrar la cuenta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y vos, para evitar todo eso, ¿qué haces? ¿Sí? Pagar los intereses que te piden que pagues, que están muy apretados. ¿Entiendes? Entonces, esa es la contradicción que te marca Pablo Antonio. ¿Sí? Que es lo que te dice es, sí, perfecto, modificamos el artículo 23 de la ley de cheque, pero muchachos, no nos olvidemos que dejamos abierta la posibilidad de librar cheques en blanco. Artículo 8, si no me recuerdo. ¿Sí? Entonces es prácticamente lo mismo. Lo único que tienen que hacer es, en vez de poner una fecha de creación, librarlo en blanco y que el portador le ponga la fecha que quiera. Claro, pero digamos que en su momento, cuando solo había un cheque común y no había un cheque de pago diferido, también, me parece a mí, no sé, o por lo menos así lo entendí yo, que lo que también se buscaba con este cheque postdatado era hacer uso de ese instrumento de pago como un instrumento de crédito. Hoy ya tenés un instrumento de crédito, que es el cheque de pago diferido. Hoy sí, la verdad, Sí, claro, sí. Pero si emitís un cheque en blanco hoy es porque, no sé, otra manera de que te pongan un revólver en la cabeza y te digan, hacerle un blanco o dame la chequera, no le veo mucho sentido a que alguien ande por la vida repartiendo un cheque en blanco. Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Pero porque bueno, hoy la realidad está, es que claro, pero hoy la realidad es que tenés los dos instrumentos, tenés el cheque Sí, común y tenés el claro. cheque de pago diferido sin ninguna otra traba que no sea ir al banco a pedir la chequera si tenés una cuenta Sí, corriente. claro. Sí, claro. Pero bueno, la posibilidad está. Es verdad que al modificar todo el régimen de cheque de pago diferido, ¿sí? Al modificar todo ese régimen, eso facilitó mucho su utilización. Ustedes saben que el cheque de pago diferido en realidad se copió de la 14475, de la ley uruguaya 14475. Pero cuando se sanciona por primera vez, ¿qué es lo que pasó? Era un lío. Sobre todo, ¿saben qué? Y ¿Por qué la parte de falló? la registración era tremenda. Claro, pero ¿por qué?
Eso fue justamente lo que hizo fallar el régimen de cheque pago diferido, el tema de la registración, porque implicaba toda la aplicación en todo un sistema administrativo que los bancos no estaban dispuestos a aplicar. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque en sus orígenes el cheque de pago diferido era un título librado a cierto tiempo vista. ¿Sí? En sus orígenes el cheque de pago diferido era a cierto tiempo vista que comenzaba a correr a partir de ¿cuándo? A partir de la registración. Por eso, originariamente, la registración era obligatoria. Y recién después, cuando se sanciona la 24760, pasa a ser facultativa. ¿Pero por qué? Porque el cheque de pago diferido ya deja de ser librado a cierto tiempo vista y pasa a ser de vencimiento absoluto. ¿Sí? Y hoy la registración es, como dice Teodora Zamudio, que falleció hace poco, pobre. Como decía Teodora Zamudio, es una auditoría legal. ¿No? Bueno, no sé si puedes contestar tu pregunta, Walter. Molecular, no sé qué me preguntó. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una duda Sí, claro. respecto, pero creo que se contesta fácil, creo, no sé. Mirando videos tuyos, porque la verdad parece que has sacado unos cuantos fanáticos de tus videos, te tendrías que abrir un canal de YouTube, capaz que es bastante más rentable. Tendría que decir a alguno que me enseñe cómo hacerlo, ¿no? No, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que le pone fin a la vida del título, digamos? Sé que es el vencimiento es una de las causales, pero no estaba seguro si el pago también era, porque el pago entiendo que depende de quién lo pague, lo extingue o no, algo así, ¿no? No, en realidad, a ver, tendríamos que diferenciar a qué te referís con lo que le pone fin a la vida del título. Si lo que le pone fin a la circulación del título, ¿sí? O lo que extingue el título. Lo que extingue el título, digo. Claro. Si vos te referís a lo que... ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque vos podés hacer una diferencia. Por ejemplo, ¿hasta cuándo se puede endosar un título? Bueno, Hasta en la fecha realidad de vencimiento. depende. En realidad depende. Depende. O hasta cuándo se puede avalar un Depende, título. porque incluso lo podés endosar después del vencimiento. Exactamente, por eso te digo. Pero en realidad depende, Nicolás. ¿Por qué? Porque depende que tenga cláusula sin protesto o no. ¿Sí? Si tiene cláusula sin protesto, como vos no tenés que levantar protesto, ¿qué es lo que va a poner fin a la circulación del título? El vencimiento del título. ¿Sí? Lo mismo que la posibilidad de avalarlo. ¿Qué es lo que le pone fin? El vencimiento del título. ¿Sí? Ahora, si no tiene cláusula sin protesto, no es el vencimiento el que le pone fin, sino el protesto. Es hasta el protesto que vos lo podés avalar y es hasta el protesto que vos lo podés endosar. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se extingue el título completamente? Digamos, y sí, evidentemente es por el pago. ¿Con cualquier pago se extingue el título? No, claramente no. Y eso tiene que ver, eso lo explica muy bien Fernando Legón. Eso tiene que ver con la diversidad de grados que existen. ¿Sí? Y creo que, y si mal no me equivoco, creo que Gómez Leo también lo explica. Eso tiene que ver con la diversidad de grados que existen. ¿Sí? Que hace que no cualquier pago extinga el título, sino que el único pago que extingue el título en forma total es el pago del obligado principal. ¿Sí? Dicho así, también incluso puede generar confusión. ¿Por qué? Porque no, a ver, uno debería precisar un poco más incluso qué se entiende por el obligado principal. ¿Sí? Entiéndase, en una letra de cambio, el obligado principal, ¿quién sería? El aceptante. Grado El aceptable. aceptante. El aceptante, efectivamente. Y en el pagaré, el librador. El pago de cualquiera de ellos dos es el que extingue el título en forma total. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe eso? A que ellos no se reembolsan de nadie. No tienen la posibilidad de reembolsarse de nadie. ¿Sí? Por eso este tema de la diversidad de grados que yo te decía antes. ¿Por qué? Porque el pago hecho por cualquiera de los endosantes o el librador de la letra de cambio, ¿sí?
no extingue el título, sino que extingue su obligación y las que ellos garantizan, pudiendo reembolsarse de los que lo garantizaron a ellos. Y solo el pago del obligado principal, ¿sí?, extingue completamente el título. ¿Por qué? Porque no tiene nadie de quien reembolsarse. ¿Se entendió? Claro. Y Sí, una, sí, sí, una sí. aclaración más que hago. Yo les decía, se necesita a lo mejor un poco más de aclaración este tema del obligado principal. ¿Por qué? Está mal si vos me decís a mí, si yo te pregunto, si vos me decís quién extingue el título, yo te digo, vos me decís el obligado principal, ¿está mal? No, no está bien. Aunque yo te puedo decir, precisámelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede haber más de un obligado principal? Una lista. El avalista. Exactamente. El avalista. El avalista. ¿Por qué el avalista? Porque Avala el la avalista, obligación de Ocupa el mismo pensamiento. Posición. claro, se obliga a los mismos términos, es decir, ocupa la misma posición que su avalado. Es decir, que si él avala el obligado principal, ¿sí?, el avalista también es su obligado principal. Sin embargo, Nicolás, ¿sí?, el pago Todavía queda hecho una por el acción de avalista, repetición. claro, no extingue el título. ¿Por qué? Porque él se puede reembolsar de su avalado. ¿Se entiende? Claro, sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora me Entonces, quedó más claro. a eso yo me refería con que a lo mejor requiere un poco más de precisión si uno dice el obligado principal. ¿Sí? Y si a ustedes le preguntan, siempre es mucho mejor decirle, es mejor decir, en realidad, el pago del aceptante, o de la letra, o del librador del pagaré, es el que extingue el título en forma total. ¿Se entiende? También se podría decir que extingue el título, la obligación, el endoso por retorno, cuando Bueno, llega. también, claro, también. En ese caso, esa es otra forma de extinción. Esa es otra forma de extinción, Claro. en el caso de llegado el vencimiento del título, ¿verdad? Llegado el vencimiento del título, ¿por qué? Porque se reúnen. A ver, estamos hablando siempre que vuelva por retorno al aceptante o al liberador del pagaré, ¿no? Y que lleguemos al vencimiento del título, ¿sí?, que se produzca el vencimiento del título. Y en ese caso, también se extingue el título, es otra de las formas de extinciones. ¿Por qué? Porque se reúnen en una misma persona la calidad de único acreedor y de único deudor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que están en el medio tienen la doble calidad de ser acreedores y deudores. Acreedores de los que lo garantizan a ellos y deudores de los que ellos garantizan. En cambio, los que están en los dos extremos son solamente acreedor y solamente deudor. Cuando se reúnen en una misma persona esas dos calidades, ahí se extingue el título. En cambio, cuando vuelve por retorno, por endoso de retorno, a un endosante, ¿sí?, lo que se extingue es su obligación y la que él garantiza, pudiendo reembolsarse de lo que lo garantizan a él. ¿Sí? ¿Se te devuelve? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? Profe, yo había leído con respecto a la extinción, por lo menos Gómez Leo lo diferencia en modos de extinción impropios y propios, y dentro de los impropios son aquellos que pueden solicitarse la sustitución del título por otro igual, y después están las causales propias, y habla de la innovación, de otras circunstancias. Sí, pero eso no te enrosques, no, eso no se toma nunca. Eso no se va Y nunca. después, otra consulta, respecto a la... No te enrosques en eso. Sí, digamos, tenés las formas de extinciones propias también del derecho común, la innovación, la sustitución del título, ¿verdad? O puedes sustituirlo por otro. De hecho, lo trata muy bien, ese punto lo trata muy bien Héctor Cámara también. Pero no te enrosques. Después otra Eso, consulta. intervención tampoco, ni se molesten en estudiarlo, porque intervención no se toma tampoco. Y ejemplares y copias tampoco. ¿Qué se suele tomar, profe, de factura conformada? Porque Gómez Leo hace No, un nada. análisis extenso. Nada. Por eso, por las dudas, los No. que me están enroscando con eso y... No, nada. No, factura no entra. Ah, ok, gracias. No, nada. No, Yo factura tengo no entra. una consultita, aprovechando, Sí, disculpen que claro. si alguno quiere hacer una pregunta, pero bueno, aprovecho.
Nosotros tuvimos hoy la clase de repaso, pero bueno, estaban todos con muchas inquietudes y bueno, el espacio fue poco, así que. Hay un Más que comentario. ahora, por lo visto, porque ahora están bastante bien, por lo visto. Y mira, te digo la verdad, hubo muchísimas preguntas. La mareamos bastante a la profesora. Hay ¿Vieron un por qué com- ¿Vieron por qué tienen que venir en la noche? En la noche no tienen duda, muchachos. Hay un comentario al artículo 45 Sí. de Cámara, que lo nombraron, pero la verdad que yo no lo encontré. Yo vi tu video de pago con respecto al depósito judicial y dijeron que hay un comentario, pero creo que se refiere al de los intereses moratorios en el depósito judicial. No. El pago, en realidad es el pago por depósito judicial, sí. No, hay un tema ahí, que es el siguiente. ¿Quién puede depositar judicialmente? ¿Quién es legitimado activo para depositar judicialmente? Entonces, fíjense ustedes que el artículo 45 del decreto de ley dice que todo deudor puede depositar judicialmente. Todo deudor. Entonces, Cámara, y Fernando Legón también, dice, efectivamente, dice, ¿es así? ¿Todo deudor puede depositar judicialmente? Y él dice, no, claramente no. Claramente no. Pero bueno, el artículo 45 está tomado del Real Decreto Italiano, que es la fuente de nuestro decreto, ¿sí? Que dice cualsiasi deudor, y Fargosi incluso defiende esa teoría de que cualquier deudor puede depositar judicialmente. Pero Cámara dice no. Cámara dice no es cualquier deudor. Y Fernando León va un poco más allá, incluso dice, no es cualquier deudor, sino solamente aquellos que producido el vencimiento del título, mantienen alguna obligación cambiaria. Y está bien, ¿quién tiene la razón en todo esto? Bueno, yo creo que la tiene Cámara, que la tiene Héctor Cámara. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, ¿cuándo procede el pago por depósito judicial? ¿Cuándo procede el pago por depósito judicial? Cuando el tenedor no se presenta. Cuando el portador, Walter, no el El tenedor. portador, discúlpame. El portador ¿Sí? no se presenta en término. Cuando el portador del título no presenta el título de pago, Claro. ¿sí? Es decir, cuando el portador del título no lo presenta al pago. ¿Cuándo lo tiene que presentar al pago? Al vencimiento, o si fuese un pagaré dentro de los 2 días. El día del vencimiento o dentro de los 2 días hábiles posteriores. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes qué es lo que sucede. La presentación al pago, ¿qué es? Es una carga. ¿Sí? Y es una carga que le impone el rigor cambiario sustancial. ¿Sí? De manera tal que, si el portador del título no cumple con esa carga, ¿qué es lo que pasa? El título se perjudica. ¿Sí? El título se perjudica. ¿Y qué significa que el título se perjudica? Que pierde las acciones de regreso. Pierde las acciones de regreso. Entonces, al perder las acciones de regreso, si fuera un pagaré, ¿qué es lo que pasa? Todos los endosantes y sus avalistas quedan liberados. Y solo queda la acción contra el librador. ¿Por qué? Porque contra el librador tenemos la acción directa, y ya sabemos que para ejercer la acción directa no hay que cumplir con ninguna carga, porque la acción directa solo tiene supuestos de prescripción, no de caducidad. ¿Sí? Entonces, volviendo al pago por depósito judicial. ¿Quién puede depositar judicialmente? Entonces Cámara dice, bueno, solamente el aceptante de la letra, solamente el librador del pagaré. ¿Por qué? Y tiene razón, porque dice, ninguno de los otros podría depositar judicialmente porque no tienen legitimación activa para hacerlo. ¿Por qué? Porque al no haber sido presentado el título del pago, ¿sí? Quedaron liberados de esa obligación. Entonces, vos vas a depositar judicialmente, vos sos un endosante, Walter, vas a depositar judicialmente, ¿y qué haces? Depositas y presentás un escrito ante el juez y decís, vengo a depositar judicialmente, en mi carácter de endosante, vengo a depositar judicialmente, judicialmente, y el juez te va a decir, pero, a ver, si usted es endosante y el título viene a depositar porque el título no fue presentado al pago, usted quedó liberado de esa obligación. ¿Sí? Usted quedó liberado, entonces no tiene legitimación activa para hacerlo. ¿Entiende? ¿Sí? Así todo, Gómez Leo,
Bonfanti Garrone, Pavone La Rosa, ¿sí? Pavone La Rosa, incluso que es un autor italiano, él sostiene lo mismo, dice, bueno, puede suceder que, que el endosante no sepa si el título fue presentado al pago o no, dice Pavone La Rosa, y decida depositar judicialmente, pero nos encontramos con ese escollo, que vos tenés que, para depositar judicialmente, tenés que invocar la causal, que es que el título no fue presentado al pago. Y por lo tanto, ahí te van a decir, bueno, pero si no fue presentado al pago y usted no es obligado principal, usted está liberado de esa deuda. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice Cámara es, hay que hacer una interpretación hermenéutica de la norma, ¿sí? Y comprender que cuando dice cualquier deudor, no se refiere a cualquier deudor o a todo deudor, sino a aquellos que mantienen su obligación aún a pesar de que el título no fue presentado al pago. ¿Sí? A ver, Cámara habla del aceptante de la letra y del librador del pagaré. Gómez Leo lo amplía un poco más el espectro porque él incluso dice, al decir, todos aquellos que mantengan responsabilidad, ¿sí? Incluye también, por ejemplo, que no está mal, en ese caso yo también coincido, no estaría mal, podría también quedar incluido el avalista del aceptante, que tampoco quedó liberado porque es sujeto pasivo de la acción directa. ¿Sí? Así que tampoco estaría mal, o la balista del liberador de pagaré. Perdón. ¿Cómo lo de la balista? Que me perdí ahí. Claro, porque Legón, ¿qué es lo que te dice? Legón te dice, amplía un poco el espectro y dice, en realidad, ¿quién puede depositar judicialmente? Todos aquellos que mantengan su responsabilidad, ¿sí? A pesar de que el título no fue presentado de pago. Entonces, eso, si vos lo interpretás, amplía el abanico, no solo al aceptante de la letra y al liberador del pagaré, sino también a sus avalistas. ¿Por qué? Porque sus avalistas también son sujetos pasivos de la acción directa. ¿Se entiende? Sí, impecable, y tiene todo el sentido. Claro, para mí tiene todo el sentido. Así todo, si vos lees Gómez Leo, te va a decir que todo deudor, lo mismo te lo va a decir Fargosi, lo mismo te lo va a decir Aparte Gómez Leo te remarea. ¿Cómo? Gómez Leo, dentro de todo, dice un montón de cosas que son te remarea, 800 páginas de información salteada. Ay, sí. Está muy bueno. Está bueno, tiene un montón, profundiza muchísimo, pero para el tiempo que se tiene para dar el parcial, es demasiada información para meterlo todo junto de una. Bueno, después otro tema respecto del pago por depósitos judiciales es el tema de los intereses. Yo no sé si, bueno, nos preguntaste también. ¿Debe o no debe intereses? ¿Debe o no debe intereses? O sea, ¿debería depositar o no los intereses? Bueno, Cámara entiende que no. Cámara entiende que no correspondería el depósito de los intereses porque en realidad ahí no hay mora de vendi, sino que hay mora acreendi. Es decir, hay mora del acreedor. Pero ahí yo no estoy con Cámara, ¿sí? Estoy más bien con Legón. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes se fijan, en materia cambiaria, los intereses, si bien técnicamente se llaman intereses moratorios, no existen los intereses moratorios en materia cambiaria, sino que existen lo que se llaman, esto lo trata muy bien Gómez Leo, existen lo que se llaman intereses por retardo. ¿Por qué? Porque no hay constitución en mora, como en el derecho común. ¿Sí? En materia cambiaria, los intereses por retardo se deben por el mero vencimiento del título. Por el mero vencimiento del título. Nada más, artículo 52 del decreto ley. ¿Sí? Por el solo hecho del vencimiento ya se deben intereses por retardo. Entonces, siendo que no son intereses moratorios, sino que son intereses por retardo, dice Fernando Legón, el deudor que quiere depositar judicialmente debería también depositarlos. ¿Sí? Porque no hay ni mora del acreedor ni mora del deudor. ¿Sí? Y si quiere liberarse de esos intereses, muy simple, lo que tiene que hacer es, ¿qué plazo tiene el portador del título para presentar el pago? El día del vencimiento, dentro de los 2 días hábiles posteriores. Bueno, al tercer día hábil posterior, va y deposita judicialmente y se libera de los intereses. ¿Sí? Pero bueno, qué sé yo. Lo mismo pasa si puede depositar parcialmente o no. ¿Sí?
Comeleo entiende que sí, que se puede depositar parcialmente. Legón entiende que no, y yo creo que Legón tiene razón, porque en el principio, en materia cambiaria, como el derecho de las obligaciones en general, ¿no? Existe el principio de indivisibilidad de las obligaciones. Digamos, si bien en materia cambiaria existe la posibilidad de pagar parcialmente, dice Fernando León, eso está determinado para un momento particular y una situación particular. Fuera de esa situación de excepcionalidad, ¿sí? No cabe aplicar la excepción, sino la norma, que es la indivisibilidad de las obligaciones. Es decir, para que se entienda, ¿cuándo puede pagar parcialmente el deudor? Cuando el título le es presentado al pago, artículo 42 del decreto ley. ¿Sí? Solamente en ese caso puede pagar parcialmente, porque el pago parcial es una excepción en la regla. Fuera de ese caso, no podría pagar parcialmente. Entonces, tampoco podría depositar judicialmente, que en definitiva es una forma de pago, ¿sí? Sino que se aplicaría la regla general, ¿sí? Que es la indivisibilidad de las obligaciones. Yo en eso coincido también. No sé si les importa. No, pero está bueno igual. Yo pensé Tiene sentido, sí. que era un derecho el pago parcial en el derecho cambiario. Pensé que el pago parcial era un derecho que no, No, pero no cedía nunca, digamos. Yo en cualquier momento te podía pagar lo que yo quisiera, o sea, parte del valor del título, digamos. claro, No sabía que era en un momento especial. fíjate vos que está bien como lo plantea Legón, porque Legón te dice, bueno, ¿cuándo puede pagar parcialmente? ¿Cuándo se puede pagar? ¿Cuándo el título es presentado al pago? Esa es la oportunidad que tiene el deudor de poder pagar. Fuera de esa oportunidad, ¿sí? Que es una excepción a la regla, porque, digamos, en materia cambiaria no escapa la regla general, en la indivisibilidad de las obligaciones, ¿sí? Tan regla general es el tema de la indivisibilidad de las obligaciones, Nicolás, que fíjate que no se puede endosar parcialmente. El endoso parcial es nulo. Claro. ¿Sí? Sino que se endosa por el total. O sea que la regla general es la indivisibilidad. Existe una excepción que es al momento en que el título le es presentado al pago. Fuera de eso, ¿sí? Por tratarse de una excepción, no se puede aplicar a otra situación distinta. ¿Sí? De todos modos, creo el artículo lo prevé, ¿no? El depósito parcial, ¿no? No, No lo prevé. no. Porque No, digo, no, no. por ahí capaz aplicando la regla del derecho civil, si se puede lo más, o sea, cuando te presentan el título, se podría lo menos cuando no te lo presenta. No lo prevé, no lo prevé, Walter. No. Te habla de quién Doctor, puede depositar, te habla de quién es el juzgado competente, pero Claro. no prevé la posibilidad de... Sí, decime, Franco. una consulta, porque estuve viendo, hoy estudié la parte de acciones extracambiarias y había algo que decía cobro amigable y acción de resaca. Sí. No, pero eso no. No, el cobro No. amigable es cuando yo te voy a cobrar a vos. Sí, pero ¿Entendés? bueno. Y te pongo una pistola en la sabía. cabeza y te digo, pagame. Bien. No, sí. No quiero saber qué amigos tenés, pero de amigable no. Claro, Es, ¿viste? es citarlo al estudio y ponerle la pluma arriba del Claro, escritorio. ¿viste? No. A lo moreno, ¿viste? A ver, saco las 45 y digo, bueno, vengo a cobrar. Claro. No. Eso es el Sí. cobro amigable. La resaca es una forma de descuento, pero no se toma, ¿no? Yo en años que hace, como 20 años que hace que lo que hace, jamás se tomó resaca, así que tranquilo. Más o menos un parámetro de lo que por ahí, porque es como dicen los chicos, hay mucha información con Gómez Leo y demás, y entonces a veces uno como que No, medio que se marea. acciones sí, acciones se toma todo. Menos cobro Bien, amigable y resaca. Después sí, cambiarias, extracambiaria, causal, enriquecimiento, contribución, de regreso anticipado, de regreso por reembolso, regreso a término, directa. Todo eso sí, todo eso se toma de cajón. bien, perfecto. ¿Sí? Bien. Lo mismo que cheque se toma todo. Después la parte histórica no se toma. Nunca. Sí se toma el tema, depende de quién le pregunte también, ¿no? Depende con qué profesor le toque. Pero, por ejemplo, Fabiana sí, Canti hace mucho hincapié en el tema
los principios, ¿viste? Necesariedad, literalidad, autonomía, después los principios específicos de competitividad, abstracción, todo eso, también, eso todavía no le da mucha importancia. Ahí que dijiste, me acordé una duda que tenía Sí. por acá anotada. En algún momento yo leí algo sobre esto y no lo entendí y por eso lo debo haber anotado. La diferencia entre interdependencia y dependencia de la relación de base y la relación cartular. ¿Se entiende la pregunta? O por algo, no sé por qué lo habría anotado así, pero... De interdependencia y dependencia. Entre la relación de base y relación cartular. O capaz que era interdependencia entre la relación de base y relación cartular. Independencia e influencia debe ser. Capaz. Puede ser. En la coexistencia y la independencia de la obligación cartular, a eso te referí. La coexistencia, cuando Creo que coexisten. sí, sé que es de la bolilla 1, porque lo tengo acá anotado. Claro, claro. Sí, es muy simple eso. Cuando son independientes y en qué influyen una respecto de la otra, en qué son independientes y en qué influyen, cuando coexisten. En principio vos tenés que tener en cuenta que el libramiento de un título no produce la innovación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les contaba que No produce la innovación de la relación de base. de la relación de base? Está. No me acuerdo si fue ustedes o quién fue a alguna otra comisión. Yo les dije que, siempre les dije que el libramiento de un título, ¿sí?, implica que este tiene una causa de emisión, porque obviamente no hay obligación sin causa. ¿Sí? A pesar de que los títulos, digo, a veces se presta confusión esto. A veces decimos, vieron ustedes que los títulos cambiarios son títulos abstractos. ¿Sí? Título abstracto que significa que la causa no tiene relevancia jurídica, como les gusta decir a ustedes. ¿Sí? Ahora, que no tiene influencia en la causa. Ahora, que sea abstracto no quiere decir que no tenga causa. ¿Sí? Todos los títulos tienen causa, porque no hay obligación sin causa. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, la emisión del título no produce la innovación de la causa. Artículo 61 del decreto ley. ¿Sí? Salvo que estuviera expresamente pactado. La emisión del título no produce la innovación. Entonces, ¿qué pasa? Al no producirse la innovación, coexisten las dos causas. Coexiste la relación fundamental y la relación cartular. Y esa coexistencia tiene signos de coexistencia y signos de independencia. ¿Sí? A eso se refiere. Por ejemplo, ¿qué pasa con la prescripción? ¿O qué pasa con el vencimiento? ¿Sí? Por ejemplo, la emisión de un título de crédito, la emisión de un título de crédito, ¿qué es lo que provoca? Provoca que el vencimiento, hasta que no se produce el vencimiento del título de crédito, no se produce el vencimiento de la obligación cartular, de la obligación fundamental. ¿Sí? Lo mismo pasa antes, si la obligación fundamental venciera con posterioridad a la emisión del título valor, ¿sí? Esta va a vencer cuando se produzca el vencimiento del título. ¿Sí? Lo mismo pasa con la prescripción. La prescripción, ¿sí?, no va a empezar a correr hasta que se produzca el vencimiento del título de valor. ¿Sí? Y si ya hubiese comenzado a correr, se suspende la prescripción hasta el vencimiento del título de valor. ¿Sí? Eso es lo que se llama el tema de la influencia. Después, por ejemplo, ¿en qué son independientes? Son independientes, por ejemplo, en cuanto a la competencia, ¿sí?, porque pueden ser competentes para ejecutar los distintos organismos, ¿sí?, en razón de la jurisdicción, y pueden ser independientes en razón de la materia también. ¿Sí? En eso son independientes. ¿Por qué? Porque la relación fundamental puede ser una relación laboral, que irá al foro laboral, mientras que la emisión del título de valor va a ir a un juzgado civil. ¿Sí? Por ejemplo, los vicios de los que pueda adolecer la relación fundamental no se van a transmitir a las del título valor, y a la inversa.
¿sí? En ese sentido también son independientes. ¿Se entiende, Nicolás? Sí, En sí, algunos sí, sí, aspectos sí, son sí. independientes, por ejemplo, en los vicios, en la competencia, y en otros aspectos influyen. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto al vencimiento del título, la emisión del pagaré hace que no se venza la relación fundamental sino hasta el vencimiento del pagaré, la prescripción, que no va a empezar a correr sino hasta el vencimiento, y si ya empezó a correr se suspende hasta que se produce la suspensión, este, hasta que se produce el vencimiento del título. ¿Sí? En esas cosas existe coexistencia y existe independencia. Profe, una consulta respecto al tema. Sí. Me hizo acordar, Gómez Leo habla de que en principio el libramiento de un título cambiario, en realidad de un papel de comercio, se hace en principio pro solvendo, es decir, que no está destinado a extinguir la relación causal o relación fundamental, como quiera llamarlo. Pero después dice que como excepción se permite que las partes admitan expresamente que tenga efectos de prosoluto. Prosoluto. ¿Cómo se pacta eso en la práctica? ¿Dónde se pacta? ¿En el título? ¿En la relación fundamental? ¿Cómo se pactaría eso? Siempre. Si vos vas a emitir, bueno, es lo que yo te decía, es lo que yo le decía recién a Nicolás, el tema de la innovación. ¿Sí? Si vos lo vas a pactar, siempre lo vas a tener que pactar en el título. ¿Sí? Siempre. Principio de literalidad. ¿Sí? Si no, no vas a tener forma después de hacerlo valer. Siempre, Franco. ¿Sí? Perdón, en ese ¿Cómo, caso, un cómo lo ejemplo pactás? sería Perdón, el cheque ¿cómo lo pactás? imputado, ¿Cómo? que en ese No te caso escuché. el ejemplo sería, por ejemplo, el cheque imputado. Podría ser, sí. Yo, mira, no es muy común. Yo he visto una sola vez visto un cheque imputado eh, en un depósito judicial. Me habían pagado por cheque, con un cheque, y lo habían imputado. Pero el cheque imputado, viste que el problema que tiene el cheque imputado es la circulación. ¿Viste? Entonces no es muy usual en la práctica. El pagaré no tanto, porque el pagaré, vos, Franco, que lo preguntabas, cómo lo ponés y lo estableces en una cláusula. Ustedes lo que tienen que tener, lo que tienen que perderle es el miedo a la sacralidad. Ustedes en un cheque, no, en un cheque, perdón, en un pagaré, pueden ponerle la cláusula que ustedes quieran. ¿Sí? Pueden poner la cláusula que ustedes quieran. Lo importante, gente, lo importante es que se entienda qué es lo que quieren poner. ¿Sí? Eso es lo que importa. ¿Sí? Si usted quiere, por ejemplo, muchas veces, no, ¿y cómo se pacta una cláusula de interés? Por ejemplo, bueno, este pagaré devengará un interés compensatorio del 5% mensual que empezarán a correr a partir de tal fecha, por ejemplo. Es una cláusula. Más claro, o sea, ¿qué quise poner ahí? Una cláusula de interés. ¿Se entienden? Sí, hay que perderlo del miedo a la sacralidad. ¿Sí? Con el cheque imputado, el problema que vos tenés, igual que lo que yo te decía recién, el problema que vos tenés es la circulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el único que lo puede endosar es el beneficiario de la imputación. Pero además, viste que Gómez Leo te dice que se exige algo más, que es que el banco tiene que certificar, para que la imputación tenga efecto, el banco tiene que certificar la firma. Y cosa que es prácticamente imposible, porque si el beneficiario de la imputación no es cliente del banco girado, ¿cómo hace para certificar esa firma? Claro, porque como a mí también me había generado mucha duda eso que dice Franco, el prosoluto lo prosolvente, y no me acuerdo si lo dijo una profesora, no lo dijo el cheque imputado, pero bueno, hoy justo vi la No, clase de cheque, trajo la pregunta. ustedes tengan en cuenta que todos los títulos de valores se emiten prosolvendo. ¿Sí? No se emiten prosoluto, pero justamente deriva de su naturaleza, que es la de ser instrumentos de crédito. ¿Qué título se emite prosoluto? El cheque común. ¿Por qué? Porque es una orden de pago. Porque es una orden de pago. ¿Entendés? En cambio, todos los demás, al ser instrumentos de crédito, todos se emiten prosolvendo. ¿Sí? ¿Está, Franco? ¿Se entendió? Muchas gracias, sí, perfecto. No.
¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? Disculpe, profesor, recién en cuanto al tema del cheque imputado, que quizás no sea Sí. tan relevante, pero No, para sí, que quitarme no. la duda. ¿Cómo? Sí, ¿cómo que no? Sí, Ah, bueno, variedad de cheques, sí, tienen que manejarlo, ¿verdad? está bien, sí. En un momento habla de indicar el destino en cuanto a la imputación del cheque. ¿A qué se refiere eso específicamente y quién debe indicar? ¿Es el librador o el tomador? No, bueno, eso es el que lo endosa, ¿sí? Eso es el que lo endosa. Indicar el destino no es ni más que indicar, Lucas, a qué lo imputás. ¿Sí? Es eso, a eso se refiere. ¿Cómo? Perdón, se entrecortó, tengo mala conexión, disculpe. Cuando te dice indicar el destino, se refiere ni más ni menos que a qué lo imputás. ¿Cuál Ah, es la bien. imputación? ¿Sí? Por ejemplo, vos lo imputás al pago de la factura número tal. ¿Sí? O lo imputás, por ejemplo, en el caso este que yo les contaba, que lo vi en un expediente, se lo imputaba al pago, la suma de tantos pesos al concepto de pago en la cuenta judicial número tanto. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es cuando te dice enunciar el destino, no es ni más ni menos que determinar, ¿sí?, cuál es el destino de la imputación. ¿A quién lo estás imputando? Bien. ¿Sí? No sé si me habías preguntado algo más, perdona. Me olvidé. ¿Cómo, perdón? Y no sé si me habías preguntado algo más, digo, me olvidé, perdona. No, era eso, más que nada, ¿a qué se refiere esa frase, ¿no? De indicar el Ah, destino. es eso. Cuando te dice que el destino se refiere a qué lo estás imputando. ¿Sí? ¿Cuál es la Bien. imputación que vos le haces? O sea, sería justamente a qué se va a destinar Claro, por ejemplo, ese monto. claro, por ejemplo, que yo les digo algo, es realmente práctico. Lo que pasa es que, bueno, tiene ese problemita, ¿no? Pero si es un cheque, por ejemplo, que no va a ser destinado, que no va a estar destinado a circular, ¿sí? Porque no va a ser endosado, y bueno, podría ser perfectamente imputado, ¿sí? Porque, ¿cómo nace el cheque imputado? Bueno, no viene al caso porque ya es viernes a la noche, ¿no? Pero digo, eh, ¿cómo nace la idea? El cheque imputado es un invento argentino, ¿sí? Como el colectivo, la viroma y todo ese tipo de cosas, el dulce de leche. Bueno, ahora parece que el dulce de leche no. Pero bueno, eh, ¿cómo nace el cheque imputado? Parece medio loco esto porque hace muchos años, ¿no? Pero digo, antiguamente se mandaban los cheques, ¿sí?, en concepto de pago de determinada deuda. ¿Y cómo se mandaba? Esto lo decía el Código de Comercio, ¿no? Se mandaban a través del correo de carretas. ¿Sí? A través de la carreta, entonces se mandaban, pasaban varios días. ¿Qué pasaba? El beneficiario del cheque lo cobraba, pero nunca enviaba el recibo, ¿sí?, de ese pago. Entonces, en un congreso argentino en el año 1940, nace la idea de imputar el cheque. ¿Para qué? Para que el mismo cheque sirva como una orden de pago, pero a su vez también te sirva como recibo de ese pago. ¿Me entendés? Para que te Sí, sirva en el sí. mismo cheque, vos tengas la orden de pago y a su vez el recibo del pago. Bien. En muy apretada síntesis, digamos, el cheque imputado nace para eso, para que el cheque figure a su vez como orden de pago o como recibo. Entonces, vos, ¿cómo lo imputás? Y le pones, este cheque se imputará el pago de la factura número tal, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, yo libro un cheque a favor de Lucas y le pongo, el presente cheque se imputa a favor se imputa para cancelar la deuda o cancelar la factura número tal. Entonces, con ese cheque, a mí me consta que yo te pagué la factura, o sea, te pagué, pero a su vez que tengo el recibo de la factura. Porque si vos lo cobraste, a mí ese cheque me sirve como recibo. Bien. ¿Se entiende? Sí, A sí, eso, ahí. a eso se refiere cuando dice enunciar el destino.
¿Sí? Bien. A eso se refiere cuando dice que tenés que denunciar el destino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vos me vengas a querer cobrar la factura, que yo sé que la tiene, yo te puedo poner el cheque y decir, no, mire, él lo presentó al pago y lo cobró. Y en la imputación del Claro. cheque figura que fue destinado exclusivamente al pago de esa factura. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran? ¿Que tengan? Qué ¿Alguna fácil duda que que se ven? solucionó todo eso con el cajero automático. Oh, sí. Y con las transferencias electrónicas ahora. No, sí, ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Pero bueno. ¿Algo más que quieran preguntar? Vamos, ¿no tienen duda? Sí, no sé, yo no quiero joder, qué sé yo, un viernes a las 9:30 de la noche, no quiero echar mucho Y la bola, bueno, pero, para eso estamos, si no, ¿qué hacemos? pero bueno, estamos a 2 días, no sé, yo tengo más duda que certeza, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre si la diferencia entre el cheque no negociable y el cheque no a la orden es que el cheque no negociable circula por endoso, pero tiene los efectos de la cesión, y el no a la orden no puede circular por endoso y solo puede circular por cesión? Exactamente, esa es la diferencia. Eso, Esa es la está bien. diferencia. Hoy voy a dormir tranquilo. El cheque no a la orden es el del artículo 12 de la ley de cheque. Y el cheque no negociable es el caso del artículo 50 de la ley de cheque. ¿Sí? El cheque no negociable, no a la orden, ¿sí? Por eso se dice que los títulos no a la orden son títulos impropios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el título no a la orden, ya sea el cheque, el pagaré, la letra, ¿cuál es el problema que tienen? Que no pueden circular a través del endoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pierden? Por eso se dice que son títulos impropios. ¿Qué es lo que pierden? Pierden la autonomía, uno de los caracteres generales de todos los títulos de valores. ¿Sí? Pierden la autonomía, porque al circular por cesión van acumulando secciones. ¿Sí? Esa es la característica principal del título no a la orden, ¿sí? Que va a circular a través del endoso. Ahora, ¿qué pasa si ustedes endosan un título no a la orden? ¿Qué pasa si? Bueno, ahí va a tener los efectos de la sesión. No. ¿Cómo Es era la nulo. pregunta? En principio, ¿qué pasa si ustedes endosan un título no a la orden? Y el endosante va a Transmite igual. poder plantear las excepciones a los endosatarios que le Se siguen. limita la En realidad, responsabilidad cambiaria. no. En realidad depende. ¿Sí? Depende de qué tipo de endoso sea. Depende de qué tipo de endoso sea. Si ustedes endosan con endosos plenos un título no a la orden, es nulo el endoso. Porque no se pueden endosar. ¿Sí? Así que el endoso va a ser nulo. Ahora, Claro, si lo se puede endosara en hacer, procuración, no habría claro, problema. ¿se puede hacer algún tipo de endoso en un título no a la orden? Sí, hay dos endosos que se pueden hacer. En En procuración procuración y en prenda. ¿Por qué? Porque en realidad la cláusula de no a la orden lo que prohíbe es la transmisión de la propiedad del título a través del endoso. ¿Sí? Es la transmisión de la propiedad del título. Y en esos dos endosos, en ninguno de esos dos endosos, en la procuración o en prenda, en ninguno de esos dos se transmite la propiedad porque ninguno de los dos tiene efecto traslativo. En el endoso en prenda porque se lo da en garantía, ¿sí? Se lo está dando en garantía, y en el endoso en procuración porque se lo está dando en forma de mandato. ¿Sí? Por lo tanto, a pesar de tratarse de un título no a la orden, podrían ser perfectamente endosables en prenda y en procuración. ¿Sí? O sea que si vos el lunes nos preguntás, un título no a la orden, ¿se puede endosar? Nosotros tenemos que decir sí, así con certeza, sí. Sí. Y te van a decir, no, sí, se puede. ¿Sabe por Sí qué? se Porque se puede. puede endosar en prenda y en procuración. Y se la clavas en el ángulo. Así nomás. Y le das la explicación que te acabo de dar.
¿sí? Y te volvés a tu casa con un 2 por desafiar al profesor. Ah, qué miedo. No, es un chiste. En cambio, el título no negociable, ¿qué es lo que sucede? Con el título no negociable, el título va a circular a través del endoso. Pero ese endoso, ¿sí?, va a tener efectos derivados, ¿sí? Va a ir acumulando secciones como si fueran una sesión. En realidad, a ver, ¿qué es lo que pasa con el título no negociable? En realidad el título no negociable técnicamente nace como un complemento, la cláusula, perdón, no negociable, nace como un complemento del cheque cruzado. En Inglaterra el cheque cruzado nace en Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Sí? El cheque cruzado nace en Inglaterra y el cheque para acreditar en cuenta nace en Alemania. ¿Sí? Que son, digamos, las dos variedades más comunes. Nace el cheque cruzado y con el tiempo se le agrega la cláusula no negociable. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Lo que pasó fue que quedó el cheque cruzado, quedó el cheque para acreditar en cuenta y la cláusula no negociable se la puso como una cláusula aparte. ¿Sí? Por eso digo, es una cláusula media desplegada, si ustedes quieren, no sé si tiene mucho sentido. ¿Sí? Pero bueno, por eso tenemos una cláusula aparte. El cheque cruzado es el cheque que tiene el más común, es el más conocido. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un cheque cruzado y un cheque para acreditar en cuenta? En ¿Qué uno, diferencia? Era la pregunta que seguía. claro, en uno se hace la acreditación a través de un asiento contable, el de en cuenta. Bueno, Walter, déjame que te diga algo al respecto. Si vos me decís eso, yo te voy a decir, y mira, Walter, no me estás diciendo mucho. Es como cuando le preguntan, ¿qué Pero el cheque significa? cruzado también. Claro, es como cuando les preguntan qué es un título causal y ustedes me dicen, es cuando la causa tiene relevancia jurídica. ¿Y qué significa eso? Claro, decirme que el cheque... El para acreditar en cuenta no se puede cobrar personalmente de ninguna manera, y el cruzado, si es en el mismo banco, sí. Claro, por Ah, ahí va, pero esperá, porque te quiero decir esto para que te quede claro. Cuando vos me decís se liquida a través de asientos contables, ¿sí? Sí, yo te podría responder, mira, Walter, todos los cheques se liquidan a través de asientos contables. ¿Sí? Digo, cuando vos presentas un cheque común, no es que hay un enanito abajo de las cajas llevando la plata de un lado para el otro. ¿Sí? Eh, todos se liquidan a través de asientos contables. Todos. ¿Sí? La diferencia entre un cheque para acreditar en cuenta y un cheque cruzado es que el cheque para acreditar en cuenta, Walter, nunca, jamás lo vas a poder cobrar por ventanilla. Nunca. ¿Sí? El cheque cruzado, existe la posibilidad, no va a suceder tampoco, Pablo, te lo aviso, no va a suceder, pero existe La la realidad es que posibilidad no pasa nunca eso. por eso te Que por más digo, que seas cliente, te dicen, dale, sí, no, pero depositaron en la maquinita no, allá. por eso, claro, no te va a pasar nunca, pero bueno, la ley te da la posibilidad de que vos Bueno, yo le llevo a Gómez Leo, le digo, lo leí acá. te da la posibilidad de que vos lo puedas cobrar por ventanilla, el portador lo pueda cobrar por ventanilla si es cliente del banco girado. ¿Sí? ¿Sabés qué pasa? Una cosa es lo que dice la ley, yo les digo esto, y aunque ustedes no me crean lo que les digo, es así. Los bancos, a pesar de que ustedes digan, bueno, los bancos deberían manejar los cheques de punta a punta, bueno, hay mucha ignorancia en los bancos respecto a los cheques. Una cosa es lo que... Pero además hay mucha ignorancia, ¿sabes por qué, Pablo? Por el tema de la responsabilidad. Los bancos no van a hacer absolutamente nada que a ellos les parezca que les pueda generar responsabilidad. ¿Entendés? Entonces ellos saben que los cheques cruzados, por ejemplo, no se pagan, sino que se depositan. Si vos vas y le decís, no, pero yo soy cliente del banco, no, mandá a depositar. Ante la sola idea de que les pueda generar una responsabilidad, no te lo van a pagar. Miren, No, para que pero se den una Gómez idea, Leo me dice que, y la ley me dice que anda a la maquinita, flaco. Sí. Miren, para que se den una idea, yo me acuerdo una vez, yo tenía que ir al banco a hacer un trámite, y me hacían esperar, se me ocurrió preguntarle cómo era el proceso de registración, para registrar un cheque. Yo no iba a registrar nada, tenía una parrillita
a romper las pelotas, ¿no? Hasta el gerente de banco. O sea, primero me atendió una chica pobre que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Vino otro flaco que supuestamente era operativo de cuenta, menos idea que la pobre piba. Terminó bajando el gerente y yo me metí en un brete porque cuando me piden el cheque para registrar no sé qué le voy a dar porque no tenía nada. Terminó bajando el gerente. ¿Saben lo que me terminó diciendo el gerente? Encima me lo decía a mí que, pobre, cara, él no sabía quién era yo. Me dice, no, me dice el gerente, no, eso no sirve para nada. Me dice, no, olvidate, eso no sirve para nada. Dice, bueno, está bien. Yo traté de salir por la tangente porque obviamente no tenía nada para registrar, pero para que se den una idea, de ustedes, cómo se manejan los bancos en el tema del cheque. Bueno, lo bueno es que si nosotros aprobamos mañana, Pero el lunes, así, tenemos chance de entrar a laburar en un banco. Estaría bueno, ¿sabes? pero El así asesoramiento que le también, podemos dar así ahí. como les digo una cosa, les digo otra. Así como les digo una cosa, les digo otra. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, me contaba un chico que fue alumno mío, que fue a registrar un cheque de Banco Nación y se lo registraron perfectamente. Y yo le estoy hablando, lo que me pasó a mí fue en un banco privado de primera línea. Y fue al Banco Nación y se lo registraron perfectamente. Es más, no solo se lo registraron, sino que ni le cobraron por la registración. Bueno, Bueno, yo pensé que... yo tuve de alumno, nosotros tuvimos de alumno, me acuerdo, a un hombre grande que fue gerente del banco, y cuando terminó la cursada me dijo, Cristian, la verdad, me acabo de dar cuenta que no sabía nada de cheque. Para que se den una idea. Bueno, supuestamente, al margen de lo que después te pueda vender cada banco, ¿no? Yo me había puesto a mirar porque yo venía con la idea de que la registración era una cuestión cara. No. Y hace unos días me puse a mirar y, por ejemplo, el banco francés te cobra algo de 200 pesos la registración de un cheque. En su banco, no digo que todos los bancos sean una ganga. Y además le voy a decir algo, la registración es un elemento importantísimo. Pero es tremendo, está buenísimo. La registración es un elemento importantísimo. Miren, les voy a dar dos ejemplos. Yo no sé si, yo no les di registración a ustedes. Pero yo siempre los doy en clase porque son clarísimos. A una chica amiga, que es abogada, ella tiene de clientas a una empresa, y la dueña de la empresa viene, ahorita no estuvo, no sé qué hacen, viene y le pagan con un cheque de pago diferido, entonces cuando lo presenta el cobro, no se lo pagan. Viene y dice, que lo quería ejecutar, qué sé yo, me pregunto, mira, tengo este cheque de pago diferido, ¿qué puedo hacer? Digo, mira, la verdad no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque el banco es de capital, digo, y el domicilio del liberador está en capital. Digo, por lo tanto, la competencia, a principio general, el artículo 3 de la ley de cheque, está en capital federal. Vas a tener que ir para allá. Digo, vos lo que le tendrías que haber dicho a tu cliente, ¿sí? Digo, es que lo presentara a la registración. De esa forma, artículo 60 de la ley de cheque, modificas la competencia. Miren lo importante que es. En ese caso, no iba a haber problema porque era un cheque de un monto considerable. Entonces, iban a buscar seguramente un abogado de capital que lo ejecutara. A otro chico, ¿qué pasó? Que fue alumno mío, me acuerdo, y le pagaron honorarios. ¿Sí? Lo mismo. Banco de capital, domicilio del liberador de capital. Era un monto chico, póngale que a monto de hoy, no sé, serían, no sé, 5.000 pesos, 10.000 pesos. No era un monto muy grande. Entonces me pregunté y le digo lo mismo. Le digo, mira, ya tendrías que haber presentado la registración. Le digo, ¿por qué? Ahora vas a tener que ir a capital. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? El primero lo iba a cobrar porque era un montón de guita. El segundo la perdió la plata. ¿Por qué? Y porque nadie va a ir a litigar por 5.000 pesos a Capital Federal, donde la consulta nomás ya te vale ese precio. La consulta en un estudio en capital. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó con ese plato? Los honorarios lo perdieron. ¿Y por qué lo perdió? Por no pagar 200 pesos en la registración, o por no conocer la registración. ¿Entiende? Por eso es Hace unos importante. años, bueno, cuando era la ley anterior que vos tenías que presentar obligadamente a la registración el cheque de pago diferido,
tenía un costo relativamente elevado la registración. Claro, porque era, No sé si ahora que no es obligatorio, no sé si será, por lo visto es mucho más barato, pero en su momento era caro. y era caro, O sea, sí, hacer todo el trámite de registración. pero era, claro, pero además era porque recién se iniciaba, los bancos tampoco sabían muy bien de qué se trataba, ¿sí? La registración era obligatoria para que empezara a correr el plazo de vista del cheque, todo ese tipo de cosas. Pero yo insisto, la registración en el cheque es un tema que todo el mundo debería conocer. De hecho, en Capital, que es donde está la mayor producción, eh, en Capital, cuando compra, siempre, fíjense que todas las empresas de Capital incluyen el valor de la registración. Y le pagan con cheques todo. ¿Por qué? Y es lógico, porque si vos tenés una empresa en Capital, no vas a ir a litigar a Salta o a Jujuy o sea, que te compren los materiales. ¿Sí? Si vos sos proveedor y le vendés a Tierra del Fuego, a Salta, a Jujuy, y no te pagan, no vas a ir a litigar a todos esos lugares. ¿Sí? Litigás en donde te conviene a vos. Así que el tema de la registración es un tema sumamente interesante, sumamente interesante. No solo por la competencia, sino porque además les habilita a ejercer la acción de regreso anticipada, en el caso que rechacen la registración. Imagínense que a ustedes le dan un cheque de pago diferido por un diferimiento de 6 meses. Lo presentan en la registración mañana y no se lo registran. ¿Sí? Y bueno, ustedes tienen la posibilidad de iniciar la acción de regreso anticipada mañana mismo y no esperar hasta dentro de 6 meses para presentar el cobro. Una pregunta respecto a eso. Viste que todo el proceso de registración es justamente un proceso. Vos llevás el cheque a que te lo registren. La duda mía es, ante una deficiencia formal en el cheque, ¿es el banco el que se encarga de comunicarse con el librador Sí, a los fines de sí. solucionarlo? ¿O te dan el cheque y te dicen, che, le falta esto, No, 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 fíjate? no. El banco, de hecho, fíjate que el banco retiene el cheque, que lo dice la comunicación del Banco Central, el banco retiene el cheque por un plazo máximo, no por un plazo máximo de 5 días, ¿sí? No más de eso, inmediatamente le tiene que avisar al librador. Claro, bueno, yo pensé Y todo el procedimiento de la registración no puede durar más de 15 días. Ahora, fíjense ustedes, acá vendría la pregunta, ¿no? Si todo el proceso de la registración no puede durar más de 15 días, ¿sí? Y el banco no lo puede retener por más de 5, entonces no cierran los números. Bueno, en realidad sí, está bien lo que hacen porque en realidad todo depende de dónde lo presenten ustedes a la registración. Si ustedes lo presentan en el banco depositario, el banco depositario lo tiene que mandar al banco girado, porque lo único que registra es el banco girado. Lo tiene que mandar al banco girado, el banco girado tiene que aplicar el procedimiento de registración, se aplica el procedimiento de registración, lo vuelve a mandar al banco depositario, y todo eso no puede durar más de 15 días. Una pregunta, capaz que, bueno, que yo vengo leyendo casos de laboratorio de hace 2 semanas, pero bueno, capaz que este también es otro caso de laboratorio. En el caso de este procedimiento que no puede durar más de 15 días, vos lo tendrías que, por lógica me parece, como mínimo, presentar a la registración 15 días antes del vencimiento. Sí, en realidad, ¿hasta cuándo lo No. podés presentar a la registración? Y hasta el vencimiento, Claro, hasta el día anterior. por eso. Pero Vos lo si podés dura presentar a 15 la días, lo tenés registración que hasta el día. presentar. Fíjate que la comunicación del Banco Central te dice que vos lo podés presentar a la registración hasta el día anterior al vencimiento. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, si vos lo presentás hasta el día anterior, no se va, en el caso de que no te lo puedan registrar, no se va a aplicar el procedimiento de subsanación, porque ya no da el tiempo, no da el plazo. Claro, bueno, esa era mi duda. Ahora, Si se extendía el plazo o si no, perdía. no. Ahora, ahí sí una diferencia, ¿por qué? Porque la comunicación del Banco Central te dice que lo podés presentar, para que se aplique el procedimiento de subsanación, lo tenés que presentar como mínimo 14 días antes. En realidad serían 15, como dice la ley, pero la comunicación del Banco Central dice 14. ¿Sí? Pero pasa lo mismo con la certificación, o sea, no se extiende el plazo de vencimiento, Nicolás. Pasa lo mismo con la certificación. Un cheque certificado. ¿Sí? El cheque certificado es solamente, Vos o sea, la tenés- certificación es solo para el cheque común. Sí, solo para el cheque. Solo para el cheque común. Sí. Bueno. No, ahora te voy a decir algo de eso. Pero te quiero decir esto. Vos lo podés presentar para que sea certificado hasta cuándo. O vos tenés 30 días para presentarlo para el cheque común. O sea, que dentro de esos 30 días lo podés certificar las veces que quieras. Ahora, si faltan 2 días,
para que se produzcan los 30 días, ¿sí? El plazo, por el máximo por el que te lo van a certificar, son 2 días. ¿Por qué? Porque no se extiende, o sea, la certificación no extiende el plazo para presentar el pago. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, No sí, sí, sí. extiende el plazo. Entonces, si los 30 días se cumplen y se faltan 2 días para que se cumplan los 30 días, y te lo van a certificar por 2 días que son los que restan. ¿Sí? ¿Sí? Igual tengan en cuenta lo siguiente, el plazo de la certificación es convencional, no es legal. Ah, sí, 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 eso lo pactas vos con el banco, digo. ¿Sí? El plazo de la certificación es convencional. Ustedes pueden decirle, o sea, el plazo máximo para certificar son 5 días. Pero el librador puede certificarlo por 1, por 2, por 3, por 4, por lo que quiera. Por eso es convencional. Y otra cosa que me preguntabas. Yo tuve de alumno un muchacho que trabajaba en un banco y se dedicaba a certificar los cheques de pago diferido. ¿Por qué? Yo trabajaba en el HSBC. Me decía, mira Cristian, me dice, la realidad es que al cheque de pago diferido, una vez producido el vencimiento, no antes, sino una vez producido el vencimiento, dice, se le da el mismo tratamiento que al cheque común. ¿Sí? Se certifica, se hace todo. Pero bueno, digamos, en teoría por lo menos, para lo que a ustedes les interesa, que es aprobar cambiario, solo se puede certificar el cheque común. ¿Sí? Solo se puede certificar el cheque común y en el El caso cheque de que tengas cuenta en el HSBC, posiblemente te Posiblemente certifiquen también el de pago diferido. certifiquen el de pago diferido. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Franco, que está leyendo. ¿No? No, por ahora, mucha información junta, pero bueno. Bueno, ahí está. Hay que acomodarla ahora. Sí, ahora hay que acomodarla, tal cual. Pero bueno, bien. Los tiempos aprietan un poco porque salimos de una y nos metimos en otra de una, pero bueno, le vamos a meter, ¿qué va a hacer? No queda otro. De mal en peor, vamos. Sí, no sé si está tan bueno así, ¿no? No sé si No, la verdad que es una locura esto. Es totalmente innecesario por donde lo miré. Gómez Leo son ni más ni menos que, no sé, 600 páginas. Sí, sí, 587 páginas. Sí, 587 páginas. Y la realidad es que hasta que terminé de leer eso, tenés que leer otras 300 para entender lo que dice Gómez Leo. Nada, es una locura, es una locura. Las fechas de los parciales quedan todas amontonadas, las de los recuperatorios quedan aún más amontonadas. Quizás si estás haciendo esta sola materia, capaz que puede ser más accesible, pero yo creo que ni siquiera si cursás esta sola materia es una cuestión que vos puedas sentarte y decir, bueno, yo estos temas los entendí. Realmente lo sé y me voy a ir mañana sabiendo que la registración es esto y que está bueno. Son 5 o 6 temas que te podés llegar a acordar bien, después del resto, nada, es una locura. Es una pena, yo siempre digo, es una pena porque esta es una materia, yo siempre digo que hay 2 materias que ustedes tienen que saber cuando salen de la facultad. La idea sería que sepan todo, ¿no? Pero hay 2 materias que ustedes tienen que saber que son lo primero que van a trabajar. Son familia y cambiario. Porque es lo primero con lo que uno trabaja. El divorcio, el alimento, el cheque, el pagaré que le vienen para que lo ejecuten, todo ese tipo de cosas. El chequecito, ¿sí? Después, obviamente, uno va agarrando experiencia y empieza a trabajar en quiebras, en sociedades, se especializa en daños, lo que ustedes quieran. Pero bueno, mientras uno va agarrando carrera, empieza trabajando con cosas chicas. Por eso es una pena que se vea así esta materia, porque la verdad es una materia que es muy práctica Lo que tiene, me para el parece a trabajo mí, cotidiano. lo que tiene, me parece a mí que es muy complicado llevar todo el contenido de la materia al plano de lo real, digamos. Por ahí el cheque de todos los temas, me parece a
mí, el cheque, por lo menos yo he visto cheque, es de los temas que más fáciles son de decir, che, bueno, yo alguna vez en mi vida vi un cheque común, un cheque pago Claro. diferido, en más o en menos, creo que todos alguna vez vimos un cheque. Pero después todo lo que es teoría de la letra de cambio, teoría del pagaré, el Sí, lo que contenido pasa- de cada cosa, eso es lo complicado de entender. Porque muchas cosas son lógicas. Uno las sabe porque las sabe, pero no sabe cómo se llama. Claro. Lo que pasa es que lo ha complicado, esto de la virtualidad lo ha complicado también, porque nosotros cuando dábamos presencial teníamos clases, toda la teoría, digamos, y después, siempre antes del examen, las 2 o 3 últimas clases antes del examen eran clases de prácticos, porque el examen era teórico y práctico. Entonces, cuando vos tenés prácticos, cuando hacíamos los prácticos, ¿sí? Hacíamos en el pizarrón un pagaré, un cheque, lo analizábamos, hacíamos una cadena de endoso. Es decir, la ventaja del práctico, ¿cuál era? Que ahí veías todos los temas. Entonces, vos veías cómo se hacía un endoso, cómo un endoso en prenda, un endoso en procuración, cómo era la cadena, quién era el portador legítimo, por qué era el portador legítimo. Pero bueno, lamentablemente con la virtualidad todo eso se perdió. Porque, qué sé yo, de la doctora Canti hay 2 videos que están tremendos, pero duran 3 horas. Yo en esas 3 horas tengo alrededor de 15 minutos de duda. De una Claro, duda claro. atrás de la otra. Y lo malo del video, por más que lo puedas repetir 70 veces, es que Es un la video, duda sí. que vos tenés en el momento, No te la sí, aclaro, me no la la podés anoto, preguntar. pero es como recién, yo esa duda de la bolilla 1 la tenía desde que leí la bolilla 1. Ya, Claro. ahora, sí, la realidad es que me la contestaste, buenísimo, la anoté, pero me tengo que volver a poner a leer del tema ese para ver en qué relación tenía con por qué yo tuve esa duda. Claro. La virtualidad le quita esa proximidad de quitarte Sí, la duda totalmente. enseguida, de levantar la mano y decir, che, pará, ¿qué era eso? Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, viste, y la realidad es que con una clase por semana, es una locura. Una clase por semana, por más que sea de repaso, es demasiada cantidad de temas para llegar con Sí, todos sí, esos temas sí. leídos a una clase y tener dudas puntuales que no No, sean, no, me lo no, volvés a no. explicar. Además una bolilla por clase es imposible de dar. Es imposible. ¿Sí, alguien quería preguntar algo? Sí, no, te quería preguntar, ¿cuál es la tasa de aprobados generalmente desde que empezaron a No. tocar esta modalidad? No, Para ni uno pensar. decir, No, para saber si uno se puede ir a dormir tranquilo o me mi quedo hermano. estudiando hasta el lunes directo de acá. ¿Y qué querés que te sea sincero o querés que te mienta y pases un fin de semana tranquilo? ¿Es el 50% como en toda la materia o...? Eh, ¡Ah! Mentime. sí, mirá, no te voy a mentir, somos exigentes. Claro. Somos exigentes, no te voy a mentir. ¿En el Somos recuperatorio lo exigentes. mismo? Pero en general sí, en un 40, 50%. ¡Ah! Mamá. Ah, pero. No, venimos, pero fíjate lo que quedamos. Y tenemos a Walter que Pero no es de no, transmisión. pero yo le voy a decir una cosa. Nosotros lo que tenemos es que somos muy justos. Somos muy justos. O sea, el que merece aprobar la prueba, el que no merece aprobar una prueba. Miren, a mí solamente 2 veces me pasó nada más que una vez me pasó que los aprobé a todos, o sea, era el escrito, ¿no? Porque yo consideraba que estaban todos para aprobar y aprobaron todos. Y otra vez me pasó que no aprobó ninguno. Yo consideraba que no había ninguno que estaba para aprobar y no aprobó ninguno. Pero después en general, digamos, es normal, digamos, qué sé yo, 40%. Pero no porque tengamos una tasa. O sea, no, aprueba hasta el 40 y listo. Tienen que aprobar todo, van a aprobar todo. Tienen que aprobar todo, van a aprobar todo. En eso sí, entiendo, somos muy justos. No, porque digo, más que nada porque esta modalidad de oralidad se empezó a aplicar a partir del año pasado. Claro. Pero nunca va a problema. Todos los que merezcan aprobar van a aprobar. No hay un cupo, ¿eh? No hay un cupo. Por lo El menos que las tiene- caras que se veían en los videos yo no los vi.
Si tienen que aprobar todos, aprueban todos, no hay problema con eso. Sigue Y si no estando. tienen que aprobar ninguno, no aprueban ninguno. No, no me diga eso. No me diga eso. ¿A qué te referís con los videos, Walter? ¿Cómo? ¿A qué te referís con la cara de los videos? No, a los alumnos. Ah, Por lo menos yo no los vi de vuelta, o por lo menos no me tocaron en la comisión. Tampoco los veo ahora acá, creo. no, yo los veo en la libre, pero bueno. Nada, eso te iba a decir, acordate que tenés una chance de verla libre y capaz que se fueron todas a febrero, como en la secundaria, ¿viste? Claro. No, a marzo, muchachos. Así que, bueno, gente. Profe, Una consulta más. ¿Los Una profesores de cada comisión son los que le toman a los que corresponden de cada comisión o es aleatorio la selección de profesores por mes? No, es aleatoria, es aleatoria. No, sí, a cualquiera le puede tomar cualquiera. De hecho, ya está en la lista, pero ni las miré todavía. Sí, pero no estaban los profesores, ¿eh? Estaban en la lista de los que teníamos que rendir nada más. Claro, no, en el grupo que tenemos nosotros creo que están, pero. ¿Ah? En el grupo que tenemos nosotros creo que están, pero no, ni me fijé todavía, la verdad, ni me fijé. Así que. Bueno, gente. Muchas Ha sido gracias. todo entonces. ¿Eh? Bueno, Doc, si no tiene nada que hacer el domingo, por ahí hacemos una clase de repaso ahí, a las Bueno, 4 o 5 de la tarde. Listo. Va a llover todo el fin de semana, así que. Dale, quedamos así. Bueno, Nos vemos, che, muchas gracias. Mucha suerte a todos. Gracias, doctor. gracias, profe. La vamos a Nos vemos el lunes. necesitar. Nos vemos.